¿cuál ha sido, digamos, que el desafío con algunos de estos aminoácidos? Es justamente que, digamos, que lo que conocemos como requerimientos nutricionales, lo que conocemos como qué es lo que el animal necesita, está muy enfocado en la parte de desempeño. ¿Para qué formulamos una dieta? Para máximo desempeño. Y está bien porque somos zootecnistas y eso es lo que buscamos, pero también cada vez más nos llama más la atención cómo podemos también formular una dieta para maximizar la parte de salud, por ejemplo. Bueno, bienvenidos todos a un nuevo episodio de CerdoCast. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a Jorge Yair Pérez Palencia. Jorge Yair, pues bienvenido. Nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Qué más? ¿Cómo estás, Román? Saludos a todos y sí, también me da mucho gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que sea de provecho para todos. Claro, claro que sí. Y bueno, para no darle ya más vueltas, a ver, me gustaría que empezáramos, por favor, Yair, si nos comentas un poquito acerca de tu background, de cómo llegaste hasta donde estás, cuál ha sido tu trayectoria profesional y tu trayectoria académica para conocerte un poquito. Claro que sí, Román. Bueno, todo empezó en Colombia, soy colombiano y allá en la Universidad de Sucre hice mi pregrado en zootecnia y siempre como que estuve muy enfocado en esa parte de nutrición animal. Trabajé con vacunos allá, con bovinos. Y luego, pero siempre me llamó la atención esta parte de nutrición animal. Luego fui a Brasil, donde hice maestría y doctorado con foco, con énfasis en la parte de nutrición de cerdos. En la maestría un poco más en la parte de cerdas, durante el doctorado un poco más con la parte de lechones, destetados y todo este tema alrededor del destete. Y ah, durante mi doctorado hice lo que le llaman en Brasil el doctorado sándwich, que es simplemente pasar un tiempo en los Estados Unidos. En este caso me tocó en la Universidad de Purdue University. Entonces pasé unos 6 meses en la universidad haciendo investigación, también en la parte de cerdos, enfocado en la parte de lechones destetados. Y posteriormente regresé a Brasil. Me gradué en 2018 del doctorado y tuve la oportunidad de hacer 2 años de postdoctorado aquí en la Universidad de Dakota del Sur en Estados Unidos. Y fue así como 2019, 2020 y parte de 2021 hice ese periodo de postdoctorado. Y ahorita me encuentro aquí en la Universidad también de Dakota del Sur, pero más enfocado en una posición relacionada con investigación. Soy investigador asociado aquí de la universidad y manejo pues la parte de investigación, principalmente en cerdos, pero también hay un componente de aves allí. Y lo que hacemos es estudiar básicamente diferentes ingredientes y aditivos en las dietas de estos animales para maximizar pues, crecimiento, desempeño y también muy enfocado en la parte de salud intestinal y todo lo que tiene que ver con la parte de salud general de los animales. Entonces, ese es como de forma general lo me encuentro ahorita. Pues en esta posición puedo también tener estudiantes. Estoy trabajando con un grupo de, bueno, 2 estudiantes de maestría y como 3 o 5 estudiantes de pregrado también que me acompañan y que me apoyan en las investigaciones. ¿Ok? Trabajo mucho con la parte de empresas también, digamos que haciendo esa parte de validación de productos. La universidad cuenta con granjas pues, experimentales en las cuales podemos hacer eso. Entonces, eso más o menos como que el rol que tengo ahorita aquí en Dakota del Sur. Muy, muy interesante de mucha valía para la industria si lo vemos de esa manera, porque ustedes empiezan a hacer toda la cuestión de la investigación ya básica y la cuestión aplicada también. Entonces eso ya le ahorra mucho tiempo a las empresas que están buscando a lo mejor saber un poquito más de las tecnologías básicas y de las tecnologías ya muy aplicadas a la cuestión animal. Perfecto, Jair. Pues bueno, eh, para ya empezar, ahora sí que con la temática de la plática, ahora sí que la cuestión técnica, platícanos un poquito acerca de, de cuáles son los desafíos desde tu punto de vista a nivel intestinal en los animales, en los lechones después del destete y creo que también por ahí tenías tú algo que nos querías platicar acerca de las cerdas. Platícanos por ahí algo de eso. Vale, listo, listo, Román. Bueno, como digamos, una introducción a todo esto que estaremos hablando, pues es válido como resaltar algunos de los principales desafíos que tenemos hoy en día en la industria porcina y cómo a través de estas estrategias nutricionales que vamos a hablar aquí en este episodio
pues podemos sortear y podemos, digamos que, a mitigar un poco estos desafíos que están, pues, que son parte del día a día de nuestra industria actualmente. Cuando hablamos de reproductoras, pues sabemos que hoy en día contamos con reproductoras que han sido seleccionadas para un número mayor, y esto desde el punto de vista genético, para un número mayor de lechones. Tenemos cerdas ahí pariendo por encima de los 15 lechones, ¿cierto? Y todo esto ha generado, digamos que, puntos positivos porque en teoría eso es mayor productividad, pero también algunos desafíos, los cuales están relacionados, por ejemplo, con lechones pequeños, desuniformidad de las camadas, lechones de bajo peso al nacimiento. Entonces, estamos sí ganando más lechones, pero con menor calidad. Entonces, hay que trabajarle principalmente a la parte de nutricional también, ¿cierto? Todos los componentes del sistema son importantes, pero en este caso, pues vamos a enfocar la parte de nutricional y es importante a través de la nutrición buscar estrategias que nos puedan ayudar con estos desafíos que tenemos actualmente. Al mismo tiempo, sabemos que esos lechones y de forma general la industria está un poco seleccionando también para que esos lechones tengan mayor carne magra, ¿cierto? Y con eso tenemos cerdas que tienen menores deposición o digamos que reservas corporales de grasa. Y con eso vemos algunos desafíos durante etapas de mayor exigencia, como por ejemplo la lactación, donde hay un desgaste de estas cerdas y que quizás el consumo ligado con la parte de que ellas no tienen muchas reservas corporales, pues nos llevan a que hay un déficit ahí nutricional y digamos que metabólico de forma general, que nos llevan a perjuicios desde el punto de vista metabólico del animal y nos llevan a quedas de desempeño, ya sea porque no hay la cantidad de leche pues adecuada para esos lechones en términos de cantidad y calidad, pero también vemos la parte de un probable desempeño reproductivo comprometido de esa cerda para futuras lactancias. Entonces, eh, de forma general, vemos esa situación en relaciones reproductoras, entonces vemos mayor demandas nutricionales con todo esto de mayor lechones, con todo esto de estas exigencias nutricionales, pero la capacidad de esas cerdas es limitada y principalmente en periodos como cuando hay, por ejemplo, verano o cuando hay, digamos que, situaciones de estrés, pues la cerda se ve comprometida de esa manera. Y lo que vemos actualmente hoy en día, cómo se refleja eso en la industria actualmente, es con tasas de reemplazo muy elevadas, alta mortalidad de cerdos. Aquí en Estados Unidos tenemos ese problema, pues, y uno de los problemas más graves ahorita que se intenta solucionar es la alta mortalidad de las cerdas nunca antes visto en la historia de la porcicultura. Y en relación a los lechones, vemos que esa tasa también de mortalidad predestete es mayor, está aumentada. Y entonces, esos son algunos de los desafíos que vemos desde el punto de vista de reproductoras. Ahora, cuando hablamos de lechones, pues como los estudios que hicimos están enfocados en la parte de lechones destetados, pues vemos que, como ustedes saben, ya el destete es un factor y es un acontecimiento en la vida de este lechón traumático, porque hacemos el destete principalmente, hablamos de un destete precoz, en el cual separamos los lechones de la cerda a temprana edad, estamos hablando de 21, 24 días, cuando muchos 28 días, dependiendo pues de los sistemas de producción, y fisiológicamente pues ese lechón todavía no está preparado para, por ejemplo, digerir alimentos sólidos, ¿cierto?, de origen vegetal. Es un animal que está sido o ha sido alimentado por su madre a través de la leche materna. Entonces, hay diferentes tipos de desafíos desde el punto de vista, digamos que fisiológicos, por esa incapacidad del lechón de digerir ese alimento sólido que le vamos a brindar, que va relacionado con la parte nutricional. Estaba consumiendo un alimento líquido, que era rico probablemente en lactosa y todas estas proteínas de la leche, pero viene a consumir un alimento sólido el cual de origen vegetal, entonces las enzimas, todo es un trastorno fisiológico a nivel del aparato digestivo, porque él tiene que entonces empezar a desarrollar esas enzimas que van a degradar esos otros componentes nutricionales, esos otros componentes de la dieta. También vemos que son desafíos sociales porque realmente mezclamos los lechones y hay toda esta, digamos que estrés desde el punto de vista social porque hay que nuevamente establecer la jerarquía ahí entre esos lechones. Y también con eso, cambio de ambiente, los llevamos para otro ambiente, transporte. Muchas veces esos animales son transportados por horas hasta el lugar donde van a ser pues, criados durante la fase de crecimiento. Entonces, todo esto conlleva que hay estrés, independientemente lo hagamos desde el punto de vista manejo, lo más cuidadosamente posible, hay estrés y ese estrés va a causar, o lo vemos desde el punto de vista práctico, con bajo consumo de alimentos después de ese destete al animal. Básicamente en los primeros 2, 3 días no hay consumo efectivo de alimentos. Tenemos
consecuentemente el desempeño comprometido, entonces tenemos baja peso durante esas primeras semanas, durante esa primera semana después del destete, tenemos morbilidad, tenemos más susceptibilidad a enfermedades, mortalidad durante esa primera semana, y eso es lo que vemos desde el punto de vista productivo. Diarrea, ¿cierto? Es lo principal durante esa fase, pero sabemos que desde el punto de vista fisiológico, y es lo que también compartí en la pregunta, ¿qué pasa desde el punto de vista fisiológico? Pues vemos esa inmaturidad del sistema digestivo, la cual pues en ese momento estresante pues se puede ver evidenciado con, por ejemplo, pérdida de la permeabilidad intestinal, y es esa capacidad del intestino de estar cerrado frente a patógenos, frente a toxinas. Entonces hay una pérdida de esa permeabilidad intestinal, y con eso pues hay traslocación de bacterias, y pues ahí es donde vienen las enfermedades, la diarrea. También vemos pérdida de la morfología intestinal, y estoy hablando de la altura de vellosidades y pues todos estos órganos que están allí que facilitan la digestión de nutrientes, pues se ven comprometidos durante esta fase, y eso limita aún más que el animal pueda obtener los recursos y los nutrientes que él necesita para desarrollo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos entonces durante de esta fase? Una rápida transición de esas 2, 3 primeras semanas después del destete, ellos puedan rápidamente consumir el alimento, pues comenzar a ganar peso, ¿cierto? Que eso es lo que queremos. Entonces, con eso no queremos pérdida de peso durante esas primeras semanas. Hay estudios que muestran que la ganancia de peso durante esas primeras semanas está correlacionada con el desempeño futuro de ese animal, y eso lo vamos a ver un poquito en los estudios que realizamos. Entonces, queremos que en esa primera semana, en esos primeras semanas después del destete, ganen peso para que eso se refleje en el desempeño futuro. Disminuir la incidencia de diarrea, sabemos que esto puede acarrear otras infecciones mayores, y ya la necesidad de tratar los animales y todo esto, y con eso pues disminuir la mortalidad. Y todo esto está permeado por la parte y por la presión sí, del consumidor y de la industria como tal, de reducir los antibióticos que usualmente son utilizados durante esta fase para disminuir estos desafíos de los lechones. Entonces estamos intentando disminuir esos usos de antibióticos, o por ejemplo también mucho la parte de disminución de la inclusión de zinc en las dietas, ¿cierto? Dióxido de zinc, las dietas. Entonces, todo esto nos conlleva a justamente buscar esas estrategias nutricionales que nos permitan garantizar una adecuada transición de estos lechones durante estas primeras semanas después del destete, y pues obtener el máximo desempeño, intentando atender pues esas demandas de menor uso de antibióticos como promotores de crecimiento, y también menor inclusión de nutrientes como el zinc, o componentes como el zinc que pueden estar comprometiendo el medio ambiente. Y pues la idea es eso, pues preservar el medio ambiente y cada vez atender más estas nuevas regulaciones de sostenibilidad. Fíjate que algo que me pareció muy interesante que mencionas, que siempre va a haber consecuencias para los lechones, aunque tengamos mucho cuidado en el destete. Ujú, Parece ser que en ocasiones pensamos que si somos muy cuidadosos al momento del destete, los lechones van a estar bien. Y en realidad es mucho más allá de, yo no digo que no debamos ser cuidadosos, pero no vamos a minorar el impacto solamente teniendo cuidado al moverlos o haciéndolo lo más tranquilo posible, porque las consecuencias digestivas, fisiológicas, el estrés que tienen los animales, ese es muy difícil de controlar. Entonces, hay que tener cuidado, pero también hay que tener en cuenta que el estrés se va a causar porque fisiológicamente es un estrés tremendo para ellos. Y bueno, creo que a muchos de los que nos estarán escuchando les habrá tocado estar en los cuartos cuando llegan los marranitos y tienen toda el agua, toda la comida, la temperatura ideal, y en la noche están llorando. Están, pues sí, básicamente llorando, ¿no? Están eh, llamando a la mamá, y ese es un estrés que a ellos les causa, aunque tengan todo lo que necesitan en ese momento, según nuestro punto de vista, ¿no? ujú, Pero sí, muy interesante el punto de vista, Jorge. La otra cosa que también me gustaría mucho empezar ya a meter aquí en la conversación son los aminoácidos, la importancia de los aminoácidos al momento del destete, sobre todo de la arginina. ujú. Listo, claro. Entonces, en este contexto de desafío y de querer, pues, mejorar esa transición de esos lechones, desde el punto de vista nutricional, que es la área que manejamos, pues, en este caso,
pues lo que intentamos es justamente presentar a ese animal una dieta que le ayude, ¿cierto? Desde el punto de vista nutricional, no solamente que le proporcione las vitaminas, minerales, aminoácidos que él necesita para crecer, pero que también de cierta forma esta nutrición esté enfocada en la parte de salud también. Como otra vez en estos primeros tres semanas, estas primeras 3 semanas, cómo podemos realmente quitar el foco de la industria que muchas veces está no, necesito el mayor ganancia de peso, necesito la mayor producción, la menor conversión alimentar. Probablemente en esas primeras semanas la prioridad no sea esa, por lo menos la primera semana. Quizás la prioridad no sea esa, la prioridad sea, por ejemplo, salud, que esos animales no entren con diarrea, que esos animales no pierdan peso como tal, ¿cierto? Entonces, eso digamos que desde el punto de vista nutricional es lo que intentamos hacer. Y a través de los aminoácidos, pues de forma general los aminoácidos son esenciales, no solamente desde el punto de vista de como bloques constructores de proteínas, sino que también están relacionados con otras vías metabólicas relacionadas con las otras, digamos, por ejemplo, con la salud, con el sistema inmune. Entonces, estos aminoácidos participan de forma general y activa en otras vías metabólicas, no solamente relacionadas con la parte de deposición proteica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, que el desafío con algunos de estos aminoácidos? Es justamente que, digamos, que lo que conocemos como requerimientos nutricionales, lo que conocemos como qué es lo que el animal necesita, está muy enfocado en la parte de desempeño. ¿Para qué formulamos una dieta? Para máximo desempeño. Y está bien porque somos zootecnistas y eso es lo que buscamos, pero también cada vez más nos llama más la atención cómo podemos también formular una dieta para maximizar la parte de salud, por ejemplo, cómo podemos garantizar salud durante este periodo de transición. Y ahí es donde entran aminoácidos esenciales o, digamos, aminoácidos que podrían convertirse esenciales en estas fases de estrés, de desafío, y entre ellos está la arginina. Entonces, comúnmente la arginina pues la tenemos como un animal, digamos que aminoácido que está bien, que está, digamos que lo podemos suplementar o digamos lo podemos fornecer en las dietas, ¿cierto? Y no necesitamos preocuparnos por ello, generalmente no lo tenemos en la lista allí de los principales aminoácidos que verificamos para ver si atienden los requerimientos. Entonces, realmente lo tenemos un poco olvidada, la arginina lo tenemos un poco olvidada y digamos que ella es importante y principalmente en fases como esta, donde hay momentos críticos que el animal podría verse beneficiado con mayores inclusiones de este aminoácido, justamente porque participa de vías metabólicas relacionadas con la salud del animal. Entonces, nuevamente, vemos la arginina como un aminoácido, digamos que no tan importante desde el punto de vista práctico en la industria, pero realmente desde el punto de vista teórico, tenemos que la arginina es importante porque ella produce ciertos metabolitos, por ejemplo, el óxido nítrico, las poliaminas, las cuales están relacionadas, por ejemplo, dependiendo de las diferentes fases de producción, puede estar relacionado con el desenvolvimiento, por ejemplo, placentario, fetal, ¿cierto? Digamos que también desde el punto de vista de lechones como tal, podría estar relacionado con la parte de proliferación celular para recuperar ese intestino, para recuperar todo lo que está pasando y ese estrés que está causando el destete, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, la arginina entonces entra como un aminoácido que están catalogando como aminoácido funcional. Entonces, ¿qué es un aminoácido funcional? Es aquel justamente que además de participar de esa síntesis proteica, él también participa de otras vías metabólicas que al incluirlo, digamos que en cantidades adecuadas en las dietas podría resultar un efecto positivo, benéfico sobre el animal, sobre la salud del animal, sobre algunas funciones reproductivas del animal, fisiología del animal y también la parte inmunológica. Entonces, eso es, digamos que de forma general lo que sería con arginina. Y para lechones hay un, digamos, que un punto adicional que inclusive arginina es considerada como un aminoácido condicionalmente esencial. Esa sería otra clasificación, particularmente para lechones. Y esto es porque se cree que arginina es esencial o es, digamos que, importante para esta fase. E inclusive hay literatura que dice que solamente 40% de las exigencias de lechón son atendidas por la leche, por la arginina o sí, por la arginina que él consume a través de la leche. Entonces tenemos ahí que ellos ya están consumiendo, digamos que un alimento o están ingiriendo un alimento con baja concentración de arginina. Entonces quizás el potencial sería mejor si podemos suplementar este aminoácido ya sea directamente en la dieta para estos lechones cuando se destetan o a través de la madre durante la lactación, por ejemplo. Eso podría, digamos que de cierta forma aumentar ya sea las concentraciones de arginina o las concentraciones de los precursores de arginina que podrían llevar a esos beneficios
en el lechón. Entonces, eso digamos que de forma general en relación a arginina. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que esperamos o cuáles serían las premisas cuando utilizamos arginina? Entonces, si hablamos de la parte de gestación, por ejemplo, entonces vemos que hay trabajos mostrando, y esto lo hicimos un poquito allí durante mi doctorado, y hicimos una revisión sistemática y vimos que arginina durante la gestación podría estar relacionado con la parte de desarrollo fetal, eficiencia placentaria, desarrollo de la glándula mamaria, principalmente durante ese tercio final de gestación. Entonces nos podría quizás ayudar con la parte de mejorar la uniformidad, el peso de nacimiento de los lechones, ¿cierto? Durante la lactación vemos que, como había comentado, arginina podría mejorar la composición, ya sea nutricional o también, digamos, sí, nutricional, la composición nutricional de la leche, y con eso no solamente la parte nutricional, ya sea proteína, grasa, etcétera, sino que también el contenido de arginina de sus precursores que podrían beneficiar al lechón también. Y ya en lechones destetados estamos ya con foco en la parte de salud intestinal, cómo podría ayudar en esa reparación celular, lo que habías comentado, ¿cierto? Ayudar en esa respuesta inmune, ¿cierto? Cuando vienen esos desafíos en esa fase, ¿cierto? Mejorar la morfología intestinal y, consecuentemente, un mayor desempeño durante esta primera fase, que podría estar correlacionado con un mejor desempeño en la fase subsecuente. Entonces, digamos que eso es lo que esperamos, o digamos lo que está en concepto en relación arginina. Me parece muy interesante. Me volví un poco a las clases de nutrición donde hablamos de la arginina como un aminoácido limitante condicional en ciertas etapas de crecimiento. Y bueno, desde luego, con los lechoncitos chiquitos tiene la funcionalidad que no solamente, como mencionas, es para que crezca, sino que también cumple funciones para en cuestiones de salud, de funciones fisiológicas para la digestión. Entonces, no debemos olvidarnos de la arginina, que, como te comentaba antes de iniciar la entrevista, es algo que muchas veces se nos olvida y nos preocupamos tanto de la lisina, metionina, triptófano, que como la lisina siempre está cubierta, la arginina siempre está cubierta, la dejamos ahí y por un lado. Ups, se nos acabó el tiempo, pero no te preocupes. Continuaremos con la segunda parte en nuestro próximo episodio.